como les decía yo, vamos a hablar del paquete económico 2022, de la ley de ingresos, de la ley del impuesto sobre la renta. Por ello nos acompaña el contador público Armando Aguirre Montalvo, asesor fiscal de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Armando, hola, buenos días, gracias. Y nos acompaña el senador Oribio Peralta Suárez. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este espacio. Y como moderador está Homero García de la Yata, secretario del Consejo Directivo de la CNOG, a quien dejo el micrófono. Gracias, buen día a todos. A ver, jóvenes, allá quienes están parados, teníamos mucho y tenemos mucho interés por un tema específico de algunas reformas que se hicieron, sobre todo en la ley de ingresos y principalmente respecto del tema del impuesto sobre la renta. Yo quiero agradecer especialmente la presencia de nuestro amigo el senador Ovidio Peralta Suárez, el senador de Morena por Tabasco. Él es secretario de la Comisión de Hacienda. Hace algunos días tuvimos la fortuna de poder, junto con otros senadores, ahí en la Cámara de Senadores, de que nos atendieran y la verdad muy contentos porque tenemos, estoy seguro, buenas noticias para todos ustedes. Él además es integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca de la 54 legislatura en el Senado, pero indistintamente de sus cargos políticos, yo lo presento a todos ustedes como un compañero ganadero más del estado de Tabasco, orgullosamente de una familia con mucha tradición ganadera. Muchas gracias, senador, por acompañarnos, muy amable. Y desde luego, para la disertación, el decreto que señalamos en que se reforman diversas disposiciones fiscales para el ejercicio 2022 y la propuesta específica que se ha hecho el SAT, gracias a la gestión de los senadores que tuvieron la amabilidad de contactarnos con el SAT en una reunión específica en la misma Cámara de Senadores. Hoy quiero presentarles la semblanza de nuestro amigo y asesor fiscal de la Confederación, Armando Aguirre Montalvo, quien es contador público egresado del Tecnológico de Monterrey con una maestría en administración, catedrático actualmente del Tecnológico Monterrey, contador público certificado, socio del IMCP y del Colegio de Contadores Públicos de México, auditor fiscal, expositor del Instituto Internacional de Capacitación desde hace muchísimos años, consultor especializado en una serie de temas y asesor fiscal de esta confederación. Voy a pedirle amablemente para que nos haga su presentación a Armando Aguirre. Muchas gracias, Armando. Buenos días a todos. Creo que es un tema de trascendental importancia que a nivel nacional pues ha metido algún tipo de ruido, sobre todo, y para eso está el senador con nosotros, para asegurarnos que no hay ningún dolo al respecto en algunos renglones, principalmente del nuevo régimen simplificado de confianza, donde las personas físicas aparentemente no podrían ser socias de personas morales, que es el caso de nuestras agrupaciones. Creo que no debemos de tener ninguna preocupación, están caminando bien las cosas para que el propio SAT en facilidades administrativas. Pero ya nos lo explicará Armando. Adelante, gracias, Armando. Sí, bueno, buen día a todos. Vamos a iniciar la sesión explicando un poco esta reforma, que realmente es un cambio importante, pero que de alguna manera ya hace algunos años se llevaba de alguna manera en forma fija. En el sexenio de Salinas de Gortari, si ustedes recuerdan anteriormente, siempre la ganadería y la agricultura se pagaba el impuesto sobre la renta en base a bases especiales de tributación. De hecho, se pagaba una cuota fija por cabeza de animal vendido o por tonelada de producto en el caso de los productos agrícolas. Con Salinas de Gortari, o en ese sexenio, se crea el famoso régimen simplificado, donde todas las personas físicas y morales dedicadas a las actividades del sector primario, que así le llama el SAT, pues pagan el impuesto a través del flujo de efectivo. Ese es el cambio radical que trae este cambio del régimen simplificado de confianza, pero que de alguna manera
lo que busca es simplificar mucho el tema del pago de los impuestos. ¿Cómo quedó? Y digo cómo quedó porque el pasado viernes 12 salió publicado ya en el Diario Oficial de la Federación tanto la Ley de Ingresos como todos los cambios que hubo respecto al impuesto sobre la renta y demás disposiciones fiscales. ¿Cómo quedó publicado? Y ahorita después vamos a ver qué es lo que está pendiente, que de alguna manera viene en las propias disposiciones, pero de una manera muy poco clara probablemente, pero que a final de cuentas no afecta en gran medida con base a lo que se tiene actualmente. La ley del impuesto sobre la renta y específicamente de lo que vamos a hablar, que es del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que es el sector primario, primeramente en el tema de las personas morales, que es donde hasta el 2021 actualmente estaban incluidas las personas físicas también. En el tema de personas morales realmente no sufre ningún cambio. Esto es, sigue como estaba en el título 2, que van a gravar en este sentido todas las personas morales de derecho agrario, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades del sector primario, entendiendo como sector primario, repito, las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. O sea, en ese sentido, esta primera fracción para todas las personas morales sigue exactamente igual, no hay ningún cambio. Igualmente, para las personas morales que se dediquen a las actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción, que en este sector son la parte más importante. Esto sigue exactamente igual. El cambio es que se deroga la fracción tercera, donde estaban todas las personas físicas que de hecho se alojaron allí en el sexenio pasado, porque en el sexenio pasado es cuando se crea realmente de manera formal el régimen del sector primario. Muchos de nosotros y ustedes deben recordar que no había propiamente un régimen de lo que se le llama las agapes. Siempre a través de facilidades administrativas o resolución miscelánea, allí nos marcaban cuáles eran las características con que se iba a gravar este régimen. Pero realmente es el sexenio pasado donde nace el régimen de los agapes, y a las personas físicas, en mi opinión, si buscamos una manera precisa de colocar, pues nos colocaron mal, porque nos colocaron con las personas morales. Pero de esa manera quedó en ese entonces las disposiciones fiscales del SAT. Estas personas morales, y cuando me refiero que no hay cambio, siguen exentas por los ingresos obtenidos de dichas actividades en el ejercicio, donde en el caso de estas personas morales siguen siendo 20 veces, donde sí hay un cambio que se precisa, y se precisa porque sobre todo en este gobierno, si ustedes recuerdan desde el inicio, ha habido cambios en el salario mínimo, y el tema de la exención de las 20 o 40 veces, en algunas disposiciones se expresaba en UMAS y en otros se expresaba en veces del salario mínimo. El salario mínimo se disparó y entonces eso generó muchas dudas desde hace 3 años respecto a cuál es el bueno. Obviamente a todos nos convendría, sobre todo en este sexenio, que fuera salario mínimo, pero ya la Suprema Corte emitió un criterio donde el valor que se debe tomar es el valor de la UMA. Entonces, en esta reforma se establece perfectamente bien que están exentas las personas morales por 20 UMAS sin exceder de 200, que es exactamente igual que como estuvo siempre. El valor de la UMA aproximado, en estas 20 UMAS a que me refiero, son 653,000 pesos aproximadamente. 200 pues son 6,500,000 pesos. Esos límites siguen exactamente igual
que como estaban y están actualmente en el 2021. Las personas morales no tienen ningún problema respecto a esta reforma. Estas personas morales van a seguir gozando de una reducción en la tasa del impuesto a la renta del 30%. Entonces, estas personas morales, en pocas palabras, la tasa efectiva va a ser el 21%, como estaba actualmente. Y las obligaciones fiscales siguen siendo las mismas que han existido hasta el día de hoy. Entonces, las personas morales realmente con esta reforma no sufren ningún cambio. El cambio es para las personas físicas. ¿Qué pasa con las personas físicas? Y algo que sí preocupó mucho en la iniciativa que se presentó, porque los ingresos exentos para las personas físicas desaparecían originalmente. Cuando entró al Congreso, a las distintas cámaras, se fue esa exención de 0 a 300,000 y finalmente quedó en 900,000 pesos. Y ayer me preguntaban algunos preocupados, porque me decían, oye, es que va a desaparecer el esquema de facturación por parte de las organizaciones ganaderas. Bueno, como salió la iniciativa, al desaparecer la exención, pues en automático desaparecería el sistema de facturación electrónica que la Confederación, precisamente en un trabajo conjunto con el SAT, obtuvo la autorización para ser PAC del sector primario para poder facturar por cuenta de todas las personas físicas exentas que no tienen la infraestructura y que regularmente son personas que viven en las zonas rurales. Y estas personas, precisamente el sistema de facturación de la CNOG, que es un PAC del sector primario, la autorización expresa del SAT señalaba que es exclusivamente para facturar por cuenta de los productores pequeños productos que provinieran de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, pero contribuyentes exentos. Si desaparecía la exención, pues en automático la autorización que tiene la Confederación, pues en automática dejaba de funcionar, porque está topeado y limitado a que cumpla con esas dos características. Finalmente, al manejarse el monto de los 900,000 pesos y la Confederación, que obviamente tiene un contacto muy cercano con el SAT, porque es el SAT el que autoriza y es el SAT el que nos audita, o sea, el sistema de facturación electrónica, la autorización se obtiene por 2 años y la CNOG, el sistema, es objeto de auditorías por parte de tecnologías del SAT. Y obviamente esas auditorías pues tienen que pasarse, tienen que aprobarse para poder continuar gozando de la exención. Afortunadamente, las auditorías que se han hecho al sistema pues han sido resueltas favorablemente. De hecho, aquí está la gente que colabora o colaboramos juntos en el tema de la facturación electrónica para que el servicio se preste a todas las asociaciones del país agremiadas a la Confederación. Entonces, afortunadamente, al existir la exención, el sistema de facturación continúa. De hecho, la autorización está vigente dentro de los 2 años que mantenemos. Entonces, estas personas físicas van a estar exentas siempre y cuando sus ingresos no excedan de 900,000 pesos, y acuérdense que son ingresos efectivamente cobrados. O sea, si son ingresos facturados no cobrados, obviamente todavía tendrían tope o límite para la exención. Un cambio, que de hecho fue un cambio que sí costó en los últimos años lograrlo, pero que ese sí le dan para atrás, es que para que tengan derecho las personas físicas exentas de gozar de este beneficio, los ingresos deben provenir de las actividades mencionadas, pero anteriormente se había logrado una mezcla
de que fueran al menos el 90%. En la disposición, el requisito es que tiene que ser el 100%. Como voy a comentar al final, porque fue la reunión que estuvo con los senadores la semana pasada y con el SAT, eso forma parte de una de las solicitudes que se metieron al SAT y a los senadores por parte de los organismos que participamos el jueves pasado en esa reunión. Pero actualmente, como está publicado, que ya salió el viernes, es que la persona física, agricultor o ganadero, va a estar exento, pero por ingresos que sean 100% exclusivamente de estas actividades. Si durante el ejercicio los ingresos rebasan los 900,000 pesos, y este párrafo es muy importante porque para mí, de alguna manera, está la autoridad explicando qué se va a tener que hacer y que desafortunadamente y con justa razón, pues creó preocupación entre todos de que, oye, pues ¿qué vamos a hacer automáticamente si rebasamos? La ley dice, si durante el ejercicio los ingresos rebasan los 900,000 pesos, que es el tope de la exención, en la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el ISR ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al nuevo régimen, que es el nuevo régimen simplificado de confianza. Y aquí es donde viene lo importante, que ya de alguna manera está escrito, de acuerdo a las reglas de carácter general que expida el SAT. O sea, el propio párrafo nos está señalando que el SAT… Perdón, nomás yo estoy un poquito confundido. ¿Quiere decir que estas personas físicas o nosotros exentos, seguiría siendo el régimen de ágapes? Seguiría siendo… Hasta 900. Vamos a llamarle régimen de ágapes porque así se acostumbró a llamarle. La realidad es que… Va a ser híbrido ahí. Va a ser un híbrido. Simplificado. Pero hasta 900,000 pesos el exento está exento. O sea, el exento no va a pagar impuesto sobre la renta. Y entonces, ¿qué pasa y qué es lo que tiene que salir? Porque de alguna manera ya existía y se reforzaba con las facilidades administrativas que año con año, en los últimos 20 años han salido publicadas, donde allí se volvía a hacer mención que estaban exentos las personas físicas cuyos ingresos no rebasaran los 40 UMAS elevados al año. Entonces, esas reglas tienen que salir porque en la resolución original no había exentos, pero finalmente sí se logró la exención de hasta 900,000 pesos. Entonces, tiene que salir publicado y de todas formas es parte de lo que la Confederación, en el escrito que se presentó el jueves pasado, el viernes para ser exactos, ahí establecimos, y lo voy a leer, qué es lo que estamos solicitando que se confirme respecto a los exentos. Que adelantándome un poco, pues es lo mismo que tienen ahora, que la obligación sea inscribirse en el RFC, emitir CFDIs y no tener obligación de presentación de declaración alguna. La inscripción en el RFC y la expedición de CFDIs se hace a través, o se puede hacer, de dos maneras. Una es a través de un PAC del sector primario. Hay dos PACs autorizados únicamente, la Confederación y ANMECAFE. La otra opción que ha existido desde antes de que se le diera la autorización a estos PACs es el que los adquirientes, o sea, los compradores de los productos del ganado en este caso, pudieran facturar por cuenta de los vendedores, pequeños productores, lo que denominábamos la famosa autofactura. Esa opción existe y de hecho sabemos que hay engordadores o compradores que facturan por cuenta de los pequeños productores que les venden su ganado y que están exentos. Porque el exento precisamente, y el SAT fue el que realmente
yo diría, impulsó a la Confederación para que fuera PAC del sector primario, porque no había otra manera, e iba a ser un problema, el que se pudiera cumplir con las obligaciones hablando de todos estos pequeños productores. Para que tengan una idea, en el sistema de la Confederación, el ingreso per cápita, con base a los últimos años, anda en el orden de 390 a 400 mil pesos anuales. Ese es el ingreso promedio de los pequeños productores que facturan en el sistema de la Confederación. Entonces, realmente son personas que no tienen capacidad administrativa, que viven en zonas rurales y que precisamente la solución para poder cumplir con estas responsabilidades es a través del servicio que presta la Confederación a través de las asociaciones coordinadas por las uniones que ustedes representan y que es importante. Están dadas de alta en el padrón de facturación electrónica alrededor de 600,000 personas. Es más o menos lo que está dado de alta. Como todo, pues hay algunos que facturan una factura, 5, 10, son realmente pequeños productores por los que resuelven el problema a través de este sistema. Como todo, lo que hemos observado, los que administramos o manejamos el sistema de facturación de la CNOG, pues hay zonas donde es mayor la cantidad de pequeños ganaderos, lo hemos observado. Jalisco es una de las uniones más importantes. Las 3 uniones de Veracruz son las más copiosas, Michoacán y algunos estados donde hemos visto que están los criadores o la gente que se dedica a la venta de leche o productos más o menos de ese tipo. Pero realmente es un padrón importante y lo más importante es que se les resuelve el problema y se les resuelve el problema al SAT, porque el SAT lo que hace es que la Confederación, con su certificado de sello digital, que eso es algo muy importante, por eso es que cuando anduvimos implementando el sistema y varios presidentes que están aquí se han de acordar porque estuvimos en todas las uniones, hacíamos hincapié en que es una responsabilidad para la Confederación, porque la Confederación con su certificado de sello digital es con el que se factura. O sea, todos los ganaderos precisamente para que lo puedan hacer, lo hacen con ese certificado de la Confederación. Y por eso se piden cartas responsivas en las asociaciones a los que están prestando el servicio de facturación de manera presencial y personal con los ganaderos. Entonces, esto es algo muy importante y que con los 900,000 pesos prevalece este tema. Rebasé los 900,000 pesos. Antes eran 40 UMAS, era alrededor de 1.300.000 pesos, una cosa así. ¿Qué pasaba con una persona física que rebasaba el 1.300.000 pesos? Bueno, ¿qué pasa? Porque de hecho hoy está en la misma situación. Para él no cambia absolutamente nada. Si rebasa los 900,000 pesos, esa persona física, yo diría que tiene una nueva opción. Anteriormente esta persona física gravaba, de acuerdo al título de personas físicas dedicadas a actividades empresariales y profesionales. Tenía el beneficio de la reducción de la tasa del 40%, pero debía cumplir con las obligaciones fiscales como están establecidas el día de hoy. Lo que trae la reforma es que crea un nuevo régimen en medio que, en mi opinión, cada caso en lo particular, pero en mi opinión es un régimen simplificado definitivamente. ¿Por qué razón? Porque yo en función a lo que venda voy a pagar en base a una cuota el impuesto de la renta. Anteriormente, ¿qué pasaba? Una persona física como ustedes, si no era exento, tenía que cumplir con las obligaciones establecidas como persona física y el impuesto se pagaba con base a la base gravable.
donde la base gravable es la diferencia de los ingresos menos las deducciones. A esa base gravable se le aplicaba una reducción del 40%, pero a final de cuentas, pues tenía que llevar una contabilidad, aunque fuera simplificada, pero tenía que calcular el impuesto con base a la utilidad. Y eso me obliga a tener que llevar una contabilidad. Si ustedes recuerdan por ahí en la exposición de motivos, en la iniciativa, se establece que inclusive este régimen va a evitar el que se requiera un gestor o un contador, que por cierto me hablaron de algunas unidades de los contadores diciendo que la Confederación qué iba a hacer por ellos. Entonces, porque realmente así dice la iniciativa, a la profesión que profesamos, pues sí le pegan hasta en la iniciativa. Entonces, este nuevo régimen simplificado de confianza, dice la disposición, vas a poder, si rebasaste los 900,000 pesos, grabar en este régimen. ¿Quiénes graban en este régimen? Los que ahorita graban en el régimen de personas físicas y algo más. Pueden grabar en este régimen las personas físicas, primero que se dedican a actividades empresariales. El Código Fiscal señala que son 4 actividades: las comerciales, las industriales, bueno, 6, las agrícolas, y el Código establece que las actividades agrícolas lo define como son la siembra, cultivo, cosecha y venta en primera mano sin proceso de transformación de productos del campo. Las ganaderas, que establece que es la cría, engorda y venta en primera mano de animales y aves de corral sin proceso de transformación. Las actividades ganaderas, no en el Código Fiscal, pero sí en la resolución de facilidades administrativas, adiciona que se consideran también actividades ganaderas aquellas que cuando menos durante 120 días alguien compró un animal y lo vendió, y ese proceso llevó 120 días o más. Si no rebasan, si son menos de 120 días, la actividad se considera actividad comercial, ya no se considera actividad ganadera. Eso no está en el código, pero sí está en la resolución de facilidades que año con año sale publicado. Están consideradas también que pueden gravar en este régimen las actividades o servicios profesionales de una persona física, así como también, y ese sí es una adición, meten el arrendamiento, que antes el arrendamiento tenía un capítulo, tiene un capítulo en la ley del impuesto de la renta por separado. Podrán optar por pagar el impuesto de la renta bajo este régimen siempre que los ingresos provenientes de esas actividades obtenidos en el ejercicio anterior no hubieran excedido de 3.500.000 pesos. En la propuesta que se metió, y como parte de lo que metió la Confederación, solicitamos que por qué los 3,5 millones, hablando de 2021, ¿qué pasa si yo pues este año cerré con 3,600,000 o 800,000? Pues como está no puedo optar por grabar por este régimen y me eliminan. ¿Y por qué lo metimos? Y lo vamos a ver más adelante. Porque dice claramente el régimen, oye, si en el ejercicio tú rebasas 3,5 millones a través del mismo, en el mes que rebases, en automático pasas al otro régimen. Pues es lo mismo, danos chance o da chance de que todo el mundo empiece el 2022 con los ingresos y en el momento que rebase, pues automáticamente lo va a grabar por el otro régimen. Porque de esta manera, si en 2021 alguno o algunos ya rebasaron los 3,5 millones, pues como está la disposición, ya no podrían optar por este régimen para el 2022, cuando menos. Son actividades empresariales, como mencionamos también, las actividades comerciales e industriales. Las agrícolas, las ganaderas,
las de pesca y las silvícolas. Como mencionaba hace un momento, en caso de que los ingresos rebasen los 3,5 millones de pesos o se incumplan con las obligaciones fiscales, deberán pagar el impuesto en el régimen, que es el régimen actual, de ingresos de personas físicas por actividades empresariales y profesionales y o de arrendamiento que se está adicionando. O sea, si yo en el 2022 rebaso, tengo que pasar automáticamente al otro régimen. Ya no puedo hacerlo en el régimen simplificado de confianza. Las personas físicas podrán pagar el impuesto bajo este régimen si además, y esto se me hizo algo positivo, son asalariados. Acuérdense que el asalariado tiene una manera y un capítulo donde gravar. Y si obtienen ingresos por intereses, siempre que la suma no rebase 3,5 millones. O sea, abren el abanico para que puedan entrar al régimen simplificado mezclando actividades empresariales, profesionales, arrendamiento e intereses en la declaración anual. Las personas físicas calcularán y pagarán el ISR el día 17 de cada mes y deberán presentar declaración anual. Aquí, una persona física actualmente que sea agape, recordemos que tienen la opción de presentar la declaración en forma semestral. Esto fue otra solicitud que se hizo en la petición y es algo que simple y sencillamente salía en reglas, o sea, no salía en la ley del impuesto sobre la renta. Actualmente, en la famosa resolución de facilidades administrativas, ahí es donde nos daban el beneficio de poder presentar la declaración en forma semestral. Por eso es que parte del trabajo que se llevó el SAT fue atender este tipo de situaciones que ya existen en la actualidad. Los pagos mensuales deberán estar amparados por CFDIs. Los ingresos serán efectivamente cobrados sin incluir IVA ni deducción, es un ingreso, de acuerdo a la siguiente tabla. Y ahí viene la tabla que repito, porque esto sí tiene que ser caso por caso, pero en mi opinión, las tasas son tasas bastante atractivas, porque estamos hablando del ingreso. Esta tasa es mensual, porque obviamente el pago tiene que hacerse mensual, pero también ahorita vamos a ver la tabla anualizada. Pero a final de cuentas, una o la otra, los porcentajes van del 1% al 2,5%. Ese es del monto del ingreso lo que una persona física debe pagar si entra al régimen simplificado de confianza. Si no está exento, pero no rebasa 3,5 millones, y si desarrolla actividades empresariales como las que mencioné, profesionales y arrendamiento, pueden optar por esta tasa, por esta aplicación de un pago fijo y se evitan de tener que calcular y llevar propiamente una contabilidad. Para efecto fiscal, yo creo que todo el mundo tenemos un negocio y ese negocio, pues los que sabemos que es una forma administrativa y de control, pues que se tiene que llevar contabilidad, ¿no? Pero estamos hablando de contabilidad fiscal. Sí. Esta tasa mensual, en enero gano 83,000 pesos, pago el 5%, y en diciembre gano 3,5 millones, pago 2,5. Sí. O con los 3,5 la suma en todo el año. Es que aquí lo que procede, porque la tasa mensual, como bien mencionas, como los ingresos pueden ser variables, o sea, no son fijos, obviamente la acumulación de ingresos, a final de cuentas, como sucede en la actualidad,
Si yo traigo impuesto pagado de más porque mis ingresos se vinieron para abajo en la última mitad, pues en automático voy a tener un saldo a favor en el pago final del impuesto. El impuesto es anual, pero recordemos que la autoridad necesita en forma mensual recaudar y por eso pone la tabla que los ingresos de alguna manera los mensualiza y los topea a 3 millones de pesos. Pero las tasas en sí, esas no varían, van a ser exactamente igual para el anual. O sea, esos pagos son mensuales, pero los montos de ingresos son anualizados. O sea… El cálculo es como si fuera mensual, ¿no? El ingreso. Por eso, pero al final del año no me puedo pasar de 3,5 millones de pesos de ingresos en todo el año. En todo el año, es correcto. Esa era la pregunta. El tope como mencionas, ese sí es invariable. Vamos a poner la tabla anual. Ok. Ahí está la tabla anual. La tabla anual, el tope sigue siendo los 3,5 millones. Y aquí, pues bueno, hay varias renglones donde los ingresos están anualizados. Si te fijaste en la mensual decía 25,000 en el primer renglón, por 12 serían 300,000. Este es anual. Okay. Perdón, perdón, ahí sí corríjanle porque estamos hablando, dice tabla mensual es anual. ¿Ok? Y si se acuerdan ahorita en la mensual, decía 25,000 en el primero. Por 12 son 300,000. 50 dice el segundo, por 12, 600. 50 por 12 son 600. O sea, está mensualizada, pero si lo multiplicas por 12, te va a dar en todos los renglones el monto, excepto en el último. Bueno, lo que… Ese es el que está desde el mensual. Es como diciendo, bueno, aquí sí, en el tope superior, ahí sí voy a manejar los 3,5 millones desde el mensual, ¿no? ¿Ok? Nada más, una duda tengo ahí, Sí. rapidita. Si vas, empiezas a facturar, por ejemplo, en enero facturas 100,000 pesos, febrero 300, te van a estar cobrando, depende De la mensual. de la mensualidad, ¿verdad? Al último llegas a 3,5, claramente que va a ser el 2.5. Se va a hacer ahí, se va a prorratear, por ejemplo, bueno, al último pago los 80 y tantos mil pesos de impuestos. Si ya pagué yo 30,000 durante el año, durante los meses, o sea, ¿se paga nada más la diferencia? La diferencia. Aquí lo que tienen ustedes que cuidar mucho es que yo voy sumando, no pasarme los 3,5, porque los 3,5 en automático me sacan del régimen de confianza. El ajuste. Así es. Como sucede actualmente, ¿no? De que hace unos pagos provisionales de otra manera y a final de cuentas, cuando llega el año, pues puede estar saldo a favor, de hecho, desde los últimos pagos, ¿no? Así es. Oye, si me paso de 3,5 en el año, entonces paso al régimen que tenemos actualmente, Así es correcto. Pasas al régimen de que actividades ahorita empresariales. tenemos. O sea, igualito, con el Igualito. 40% de descuento, hay que llevar contabilidad, presentar… O sea, lo peor que pueda pasar, si te pasas de 3,5, es que te quedes como estás ahorita. Así es Ok. correcto, es correcto. O sea, todo el mundo, el tema es que si yo, o sea, para mí es un régimen intermedio que pusieron y de hecho en la exposición de motivos recuerdo que el SAT lo mostró, decía, hay un altísimo porcentaje de contribuyentes, personas físicas, que graban en las actividades que veíamos, hablaban, si mal no recuerdo, del 80 y tantos %, que decían que los ingresos no rebasaban al año de los 3,5 millones de pesos. Y entonces, como una manera de simplificar la forma de que estas personas pagaran el impuesto, es que se crea este régimen. Pero, a ver, de yo creo confianza. que hay una confusión, con todo respeto. Lo que dice Enrique es que si se pasa como persona física de 3,5, no vas a estar como vas a estar hoy. A No ver. vas a caer al Ágapes porque eso ya no existe, solamente como sociedad de producción rural. Ya no tendrías la bonificación del 40 arriba de 3,5. Perdón, lo de la reducción es algo que hay que esperar cómo queda. Lo que sí tienes, porque está, son los 900,000. No, pero si me paso de 3,5 millones, persona física, entro en régimen de persona física con actividad empresarial general.
Así es. al 33% de tasa. Sí, sí, a la tasa, lo que es un cambio, o que al menos no está ahorita, excepto para las personas morales, como dice Homero, es para las personas físicas. A las personas físicas originalmente las desaparecían de las agapes. Sí. ¿Qué les devuelven a las personas físicas con lo que se logró en el Congreso? Los 900,000 pesos de exención, y hay que esperar las reglas que, de acuerdo a lo que se metió en la propuesta, donde obviamente metimos de que no fuera, por decirte algo, oye, pues, ¿por qué no dejas el 90-10? ¿Por qué el 100? La reducción, o sea, se metió el que trataran de regresarle todas esos beneficios que tenía actualmente. Pero hay un cambio y hay que reconocerlo. Si tú recuerdas, teníamos 40 UMAS, que era 1,300,000, y pues se bajó a 900,000, ¿no? Ok. Entonces, pero los 900,000 pesos, un ágape, o sea, una persona física, por el hecho de dedicarse a las actividades agrícolas, ¿verdad?, tiene una exención de 900,000 pesos. No, hasta ahí está muy bien. El problema es si te pasas de 3,5 millones y ya te brincas del régimen simplificado de confianza y caes En el régimen a general. pagar ISR como cualquier otro mortal, aunque el 100% de tus ingresos sean derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, etcétera. Así es. Entonces, pues ahí es donde está el problemita, ¿verdad? Hay que, como dices tú, hay que cuidar, Hay que cuidar. no pasarte de 3,5. Hay que cuidar, hay que planear, hay que analizar. Oye, pues igual me conviene agruparme en una persona moral, porque las personas morales las dejaron íntegras como estaban. O sea, si te fijas, las personas Pero morales… hasta 6,500,000. Sí. Hasta las 200 sumas. Hasta como- ahí. como Arriba. estaban. O sea, Ya. es mejor 2 personas físicas que una moral. Así es. O sea, lo que vamos a tener que pensar muy bien es, pues en muchos casos los productores son el esposo, la esposa, uno de los hijos. Dividir los ingresos a Ese manera es de el- que ninguno se pase de 3,5 millones. Porque Ese es- si te pasas, si dejas todo un solo nombre y te vas, vamos a decir, a 5 millones de pesos, o a 4, 500,000 pesos arriba, te puede costar un dineral de impuestos. Bueno, aunque ahí tienes las deducciones. Claro. Ahí claro. hay una contabilidad, ya hay deducciones y pagas esa tasa Exacto. sobre la utilidad. Es correcto. Pero la tasa es muy alta, antes teníamos una tasa reducida. Es correcta. Es correcto. Ok, o sea, ahí está la trampita. Sí, el régimen general, como está ahorita, grabas sobre la base gravable, digo yo, la utilidad. Entonces, tú a los ingresos le quitas todas las deducciones. Y entonces, sobre la utilidad, es sobre el que pagarías una tasa, que es la tasa general que existe el día de hoy para las personas físicas. Ok. Ok. No se pasen ni corran a los contadores. Una última duda nada más, Armando. Sí. Si tienes el 100% de los ingresos, bueno, tienes el beneficio de los 900,000 pesos de exención. Si me estabas diciendo hace rato, si te pasas, puedes pagar, o sea, te van a calcular el impuesto en base a qué. O sea, si vamos a decir, el 100% de ingresos ganaderos, vamos a decirlo así, tienes los 900,000 pesos, pero si te puedes pasar de los 900,000 pesos, Sí. ¿pierdes la exención esa? No, la exención no la pierdes. Lo que pasa es que lo que dice el párrafo que mencionaba yo, ¿dónde están los 900,000 pesos? Que es lo que hay que esperar. Y bueno, decías que había que esperar las reglas de cuánto es lo que se va a pagar. Aquí mi otra pregunta es, en el sistema actual que tenemos de facturación de la Confederación, automáticamente hay un candado donde ya no puedes facturar, cuando te estás llegando al 1,300 y pico, te sale ahí que ya no se puede, ¿no? 40 UMAS. Ahorita, en el año que entra… me 900,000 pesos. 900, o sea, pero si tú te quieres, o sea, quieres facturar más, van a salir las tasas que te van a cobrar, todavía no sé. No, o sea, en el 2022, con el sistema de facturación, con el CNE o GFAC, tú vas a poder facturar ahí siempre y cuando tus ingresos no rebasen 900,000 pesos, porque ese es el tope de la exención. La limitante que tiene el sistema son dos. El sistema no puede facturar cosas que no sean actividades de agapes, y el sistema hoy
factura hasta 40 UMAS. De hecho, nosotros tenemos, en el sistema está topeado que si te pasas, ya no se puede facturar. Ahora, al cambiar, al bajar a 900,000, necesitamos reconfigurar el sistema para que nada más hasta 900,000 pesos puedan facturar las personas físicas. Llegan muchas personas físicas luego con nosotros, y ahorita como lo comentaron ahorita, y lo que les decimos es, oye, pues si tienes familia y puedes facturar a través de tus hijos, pues porque la limitación es por persona física, ¿no? Tú rebasas 900,000, lo que iba yo a leer es, dice ahí claramente, migras al régimen simplificado de confianza, mediante reglas que el SAT va a expedir. Esas son las reglas que forman parte de todo el paquete de reglas, que son las que siempre salían en diciembre. Últimamente se han retrasado, pero yo considero por la importancia y porque es un nuevo régimen que tienen que salir el mes de diciembre, ¿no? Si estás en el régimen simplificado de confianza, no podemos facturar a través de la Confederación, ¿verdad? Si estás en el régimen, te pasaste ya de la exención, ya no puedes. Ya no, o sea, ya tenemos que ocuparnos. No, esa es una limitación, o sea, la autorización se la otorgaron a la Confederación para apoyar exclusivamente a los contribuyentes exentos. Sí. A ver, en las personas morales, si nada más existen 2 socios, ¿qué tope hay? ¿Es por socio? Es 20 UMAS por socio. sin exceder a 200, y está implícito que quiere decir que no puede ser más de 10 socios, que sería el tope de las 200, ¿no? Es decir, vamos a hacer un ejercicio. Si son 4 socios en una persona moral, ¿hasta dónde es? Pues son 80, son 2.400.000. Ese es el tope. Ese es el tope. Si son 4, son 600 por 4, 2.400.000. Ok. Ok, o sea, la limitación es las veces de UMAS por persona física. El tope es hasta 20. Ahí en la resolución ya no lo metí porque ya implicaba empresas más grandes. Les dejaron a las personas morales y a las asociaciones de productores, por ejemplo, el que pudieran hacer operaciones que se vale, actualmente están autorizadas, y de hecho es hasta 423 UMAS, pero la exención, aunque sean 400, son 200. O sea, el tope que dejaron para personas morales, que es el que existe hoy, está topeado hasta ahí. Muy bien, adelante. Aquí era lo que les decía, si durante el ejercicio los ingresos rebasan los 900,000, podrán migrar al régimen simplificado de acuerdo a las reglas de carácter general. O sea, son esas reglas las que nos van a decir cómo va a quedar específicamente. Bien. Ya lo vimos. Esto ya lo vimos, ¿no? Bueno, A ver, una pregunta, sí, Restino. oye, Chiapas. contador, el tema que causó mucho ruido, que decía que van a poder tener el beneficio de los 900,000, siempre y cuando no pertenezca uno a una asociación, Ahí voy. es un tema que confundió mucho, que realmente no es así, pero sí valdría la pena que lo tengamos claro, Así ¿no? es. De hecho, es exactamente aquí donde voy a tocar ese tema, porque de hecho, este tema fue el primero que la Confederación planteó, de que era el tema, vamos, este tema era el más importante de todos en automático. Entonces, que es exactamente como dice el artículo del régimen simplificado de confianza. No podrán tributar en este régimen las personas físicas que sean socios o accionistas. Hasta ahí creo que el objetivo era claro, se refieren a sociedades mercantiles preponderantemente o integrantes de personas morales. Aquí es donde estaba la piedra en el zapato, porque pues las asociaciones ganaderas pues son personas morales. Las cooperativas, que es por lo que iban las organizaciones pesqueras, que son muchísimas, pues son personas morales. Pero inclusive pues hay asociaciones civiles que son personas morales, hay sociedades, o sea, todas son personas morales.
o cuando sean partes relacionadas. Parte relacionada, como ustedes saben, es yo soy una persona física o moral y celebro una operación con otra persona física o moral. Si hablamos de personas morales, si esta persona moral, la administración, el control, es familiar mía o de un integrante de esta persona moral, en determinados grados, se supone que hay una parte relacionada. Y entonces lo está prohibiendo. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque ahí probablemente en la actualidad se tengan, y ayer me hacían una pregunta, oye, es que yo tengo 2 sociedades, y en esas 2 sociedades, una es SA y la otra es una sociedad de producción rural, pero se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas. Bueno, tengo la exención por los 900,000 pesos o las 20 o 200 sumas, sí. Régimen de confianza, como está establecido, pues eres parte relacionada. Y de sociedades con fines de lucro. Entonces, como está la redacción, no podrías gravar en el régimen simplificado de confianza. Y entonces, ¿a qué me voy? Pues al régimen normal, o sea, al régimen actual que hoy tienen las personas físicas que rebasan las 40 UMAS. ¿Ok? Se presentó una propuesta, esta es parte de la propuesta que metió la Confederación junto con todas las organizaciones del sector primario al SAT para modificar la parte referente a integrantes de personas morales. Estaban ahí la gente del SAT, el senador que estuvo presente en la reunión, estaban los administradores centrales de recaudación, de normatividad, de servicio al contribuyente, un representante de la jefa del SAT, y se le planteó ahí precisamente, oye, es que la Confederación, que proviene de una ley de organizaciones ganaderas, donde por formación está agrupada en una pirámide, donde los socios de la Confederación son las uniones de las asociaciones, y las personas físicas están agrupadas en las asociaciones. Abundó, y creo que fue muy positivo, un senador que es del norte y que se ve que es ganadero, conoce la ganadería, porque él dijo, oye, aparte, desde el punto de vista de sanidad, se requiere ser socio de una asociación ganadera para poder llevar a cabo la práctica ganadera y hacer muchas actividades. Entonces, por parte del Senado, realmente hubo muy buen apoyo. La verdad es que fue una reunión, y quiero aprovechar aquí que está el senador, porque realmente fue una reunión de nivel. Me ha tocado participar en muchas, donde cuando nos mandan a los contribuyentes con el SAT, pues digamos que el resultado no es muy favorable, o lo van a uno bateando, ¿no? Pero acá realmente sí lo que yo le comenté al presidente de la Confederación, y Homero estuvo presente también en la reunión, es de que realmente fue una sesión de nivel, porque al estar la gente del SAT, vio y escuchó donde simplemente hay problemas en cómo está la redacción de la iniciativa, como quedó, porque salió publicada ya, repito, el viernes pasado, ¿no? Y entonces el tema aquí importante es resolverlo a través de la resolución miscelánea, la de facilidades administrativas que todos los años sale para el sector. Y este punto fue un punto, fue el medular que se planteó. Perciban ingresos por rendimiento que obtengan de sociedades cooperativas o anticipos de sociedades o asociaciones civiles. Estaban representados las organizaciones de pesca, que todos son cooperativas. Pues a ellos les pega esto de manera directa. Oye, pues entonces yo no puedo tributar en ese régimen por ser socio de una cooperativa. Se presentó una propuesta conjunta con sociedades cooperativas al SAT para modificar la parte referente a estos ingresos. Obtengan ingresos por honorarios, y aquí pues esto sí creo que les puede o nos puede pegar a muchos, a miembros de consejos directivos.
de vigilancia, consultores, administradores, comisarios y gerentes generales. O sea, si yo percibo honorarios por estos conceptos, no puedo entrar al régimen simplificado, como está hoy la disposición. Honorarios a un solo prestatario que se llevan a cabo en las instalaciones de este último, u honorarios o ingresos por actividades empresariales prestadas a personas morales o personas físicas dedicadas a actividades empresariales cuando se opte por el pago del ISR bajo el régimen de salarios. Hay una opción que ustedes no sé si sepan, pero si yo presto servicios profesionales a un solo prestatario o realizo una actividad, por ejemplo, soy comisionista como actividad empresarial, yo tengo la opción de pedirle a la empresa, oye, tú paga el impuesto y reténlo como si fuera un salario. Si se optó por esa opción, en automático no se puede tributar en el régimen simplificado de confianza. Se incumple con las obligaciones, por lo tanto, se deja de tributar en dicho régimen si se incumple con las obligaciones fiscales. Y va más allá, porque te dicen si no has hecho 3 pagos o si no has presentado 2 declaraciones, es causal. Si los ingresos rebasan los 3,5 millones, que era la otra pregunta, la persona física deja de tributar aquí. Podrá volver a hacerlo en el ejercicio siguiente, aquel en que los ingresos alcancen el límite establecido y hayan estado al corriente en el cumplimiento de las opciones fiscales. Por eso le pedíamos al SAT, oye, pues pusiste ahorita el candado de 3,5 millones por el año anterior, pues deja que corra este año y que este año, pues el que rebase los 3,5 millones, pues ya brincará. De otra manera, pues todos los que ya hoy, porque acuérdense que ya el CFDI nos mata a todos, si yo ya expedí más de 3,5 millones o 3,501,000, pues como está la disposición no puedo tributar bajo este régimen simplificado de confianza. La tabla es la tabla que ya vimos ahorita, la tabla mensual por 12, son los renglones, el tope son 3,5 millones con una tasa de 2.5%. Estamos hablando de 80 y tantos mil pesos anuales de impuesto sobre la renta. Obligaciones fiscales. Solicitar su inscripción en el RFC y mantenerlo actualizado. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. Aquí, perdón, Armando, perdóname, el senador tiene un rato más por ahí ya que integrarse allá al Senado, tienen pleno, me imagino. Yo quisiera, para no seguir avanzando, vamos a seguir en un momento más, pero primero pasarle, porque el punto que acabamos de pasar específicamente, la reunión que hicieron al favor de convocarnos en la Cámara en la Cámara de Senadores con el SAT, creo que es el punto medular de lo que nos puede hablar hoy el senador. Entonces, yo quisiera pasarte la palabra, agradecerte a nombre de la Confederación, senador, a ti, a la senadora Nancy, todos los 10, 12 senadores que estuvieron presentes en esta reunión y gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por ese apoyo que nos dieron, pero lo que queríamos es que estuviera con nosotros para que de viva voz ellos tenían el interés de hacerle saber a los productores de México las condiciones que ellos están viendo. Muchas gracias, senador, y adelante. Gracias. Pues muy buen día a todas y a todos. La verdad que para mí es un honor estar sentado aquí con toda la representación del sector ganadero nacional. Es un privilegio y pues qué mejor que venir visitándoles como representante del Senado de la República. Precisamente en días pasados estuvimos reunidos con la preocupación de estas modificaciones que venían en la miscelánea fiscal y que afortunadamente parte de ellas se atendieron en la Cámara de Diputados y cuando llegó con nosotros a Cámara de Senadores pues ya estaba resuelta y es precisamente el tema de la modificación de los 300,000 pesos que estaban propuestos en un inicio y que se modificaron a 900,000 pesos, los cuales abarcan el 90% de los contribuyentes que están dentro de este sector de agapes. Solamente hay un 10% que no está considerado y
que ese 10% pues va a tener la opción de tributar bajo el régimen simplificado de confianza hasta los 3,5 millones. Y efectivamente, pues ya algunos tenían las dudas y son pues muy válidas, que serán o tendrán que tributar bajo el régimen general del impuesto sobre la renta especificado, ¿no? Eso no está de más. Pero bueno, parte de lo que yo quería comentarles es que es un régimen innovador, es un régimen que busca acercar a todas las personas a que podamos tener una base tributaria sólida en el país, porque solo de esa manera vamos a poder sacar adelante pues las necesidades que tiene nuestro país y el modelo económico que se está implementando a partir de este año 2018, que tenemos mucha confianza en que la economía se va a recuperar y eso pues significa mayores ventas para ustedes, que como bien lo hemos visto, porque pues soy contador y también soy ganadero. Entonces le entiendo al tema, ¿no? Y vemos pues cómo ha ido el incremento en los precios del ganado y que pues eso es positivo a pesar de todo la pandemia que vivimos, que bien pudo haber sido en contra, que pudo haber constreñido el sector, pues afortunadamente avanzó. El tema está la parte pendiente y que hay un compromiso por parte del SAT, porque ya en 2 reuniones que tuvimos ahí en el Senado de la República, una donde estuvo presente la jefa del SAT, es que se puedan, por medio de las facilidades administrativas, optar para que quienes forman parte de organizaciones, de asociaciones, de personas morales sin fines de lucro puedan tener este beneficio de los 900,000 pesos. Hay todavía una parte que están viendo cómo puede tomarse en cuenta cuando a las personas morales a las que pertenecen son con fines de lucro, pero no le dan ingresos a la persona física. Lo que se busca es que no se tenga un doble beneficio, que no podamos estar tributando doblemente ni a favor ni en contra pues del SAT. Como les decía en un principio, esto lo que busca es que podamos ser cada vez más claves, van a poder tener de manera fácil y práctica. Y la parte que preguntaba alguien de ustedes igual sobre los que exceden de esos 900,000 pesos y que no van a poder facturar por medio de la Confederación. Dentro de esta misma aplicación van a poder hacer estas facturas y ellos pues ahí mismo le van a calcular los impuestos. Por eso se llama un régimen simplificado, porque busca precisamente que se facilite todo y que no sea una carga administrativa para las personas el pagar el impuesto y que podamos mejor optar por hacerlo de manera fuera de la ley. Entonces, en ese sentido es donde la autoridad es el compromiso que tiene y pues también pedimos que ustedes nos ayuden también a comunicarlo, porque sí hubo mucha mala información. De hecho, en la reunión que tuvimos, la última reunión que tuvimos en el Senado de la República, había un compañero senador que estaba metiendo ruido porque decía, en la ley, si tú recibes un apoyo de la parte, un apoyo gubernamental, ya no vas a poder estar en el régimen simplificado. Y eso es totalmente falso. Entonces necesitamos pues estar tratando de compartir la información que sea la correcta para no generar crisis, para no generar miedos, sino lo que se busca es que los tributarios, las personas contribuyentes, pues tengan mayor confianza en las autoridades competentes y pues en ese sentido nosotros estamos pues muy comprometidos con el sector. Como les decía, formo parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la República y estamos siempre preocupados porque formamos parte también del sector y porque tenemos el compromiso de que el bienestar sea para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. La verdad nos queda muy claro y nos da mucha tranquilidad. A ver, levantó primero la mano Enrique, luego Freddy. Con mucho gusto, preguntas al senador. Una parte de su intervención que considero muy importante, la parte donde están estudiando que en la miscelánea, ¿verdad? Busquen la forma de que las personas que pertenezcan
a sociedades anónimas o a personas morales que sí tienen fines de lucro, pero que no reciben ingresos por esos fines de lucro, tengan la posibilidad de participar en este régimen. Considero muy importante eso. Hay muchas personas en este lugar, o muchos ganaderos o agricultores del país, que pertenecemos a personas morales por razones más de proteger una propiedad o más pero no realmente por razones de lucro, ¿verdad? También entiendo que no se trata de que, pues porque también los grandes empresas en un momento dado pueden darle la vuelta a los impuestos a través de, ya sabemos, todo tipo de esquemas. Pero sí es muy importante que, bueno, que los ganaderos, los agricultores, las personas que nos dediquemos al sector primario, sigamos teniendo la libertad de pertenecer a una sociedad, ¿verdad? Porque de otra manera, pues ¿por qué no, verdad? Estaría yendo un poquito contra la libertad de asociación que todos tenemos, o bien con un costo muy alto por pertenecer a esa asociación. Sí le pido que le pongan mucho énfasis a ese punto y que ojalá, ¿verdad?, hay alguna manera de demostrar que aunque pertenezcas a una sociedad no recibes los ingresos y por lo tanto puedas optar por este régimen. Gracias, senador, y a sus órdenes, en Chihuahua. Gracias. Gracias, Enrique. Freddy. De manera muy fraterna quiero felicitar y darle un reconocimiento al senador de la República, mi paisano Ovidio. Conozco a su familia, conozco sus actividades. Y el senador, el comentario que yo quisiera hacer pueda que sirva de mucho para la defensa de los ganaderos y de los pequeños productores. Se oye muy fea la palabra que uno comente al decir que se sienta que son gente que no colaboran con el fisco, que no pagan impuestos, dicho vulgarmente como si fueran parásitos del país, y no lo son. Quiero decirle, sin temor a equivocarme, que ese 90% de los ganaderos que no llegan a los 900 pesos para rendir declaración y tributar, estoy seguro que pagan más impuestos que mucha gente. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos compran y absorben el IVA y hasta ahí queda el IVA con ellos. Un ejemplo sencillo, una compra que cualquier producto para el rancho vale 1,000 pesos, estamos hablando que su valor es de 800 y tantos pesos y son 137 y 138 pesos de IVA. Un IVA que ese ganadero lo aporta. O sea, somos aportadores de recursos para el fisco, no somos una carga. Por eso lo que se esté haciendo, yo lo felicito y agradezco que se esté tomando en cuenta eso. La otra pregunta, a lo mejor lo comentaste, Armando, muy clara tu explicación, pero también comentando con asesores contables allá en mi tierra, si una ganadería no pasa de los 900,000, ya está claro que no tiene compromiso fiscal, pero si tiene un negocio, cualquier otro negocio, como persona física con actividad empresarial y sus ventas sean anuales 2, 3, 4 millones de pesos, los asesores con los que hemos hablado dicen que es independiente a lo de la actividad ganadera. Eso es otra actividad con sus compromisos fiscales. ¿Es correcta esa apreciación? Esa es una. Y ya que tengo el micrófono, la propuesta bien intencionada de nuestro amigo Enrique Quevedo, ya tuvimos esa experiencia y no es muy viable para no pasar los 900, meter a familias a tributar para que no pasen. Se va a presentar un problema. El problema en la movilización, tienes que tener los aretes a nombre de la persona que lo va a movilizar. Entonces, vas a resolver un problema, pero te vas a meter en otro problema. Entonces, yo creo que eso ahí es de pensarlo muy bien. Y el tema de las cooperativas, como hablabas tú de las pesqueras y todo ese tipo de cooperativas, ¿las cooperativas de consumo entran en ese régimen de ley? Las cooperativas de consumo, si mal no recuerdo, están en el título 3.
si mal no recuerdo. O sea, son personas morales con fines no lucrativos. Así es. Tienen que caen en otro esquema, ¿no? Es que platicaba con unos amigos, tenía un candado de que no le podían vender a lo que no fueran socios, y ese candado ya se eliminó. Una cooperativa de consumo es como cualquier tienda, le vende a los socios y le vende también a venta de mostrador. No. De hecho, en esta reforma no se tocó el título 3 y desafortunadamente es muy clara la ley como está ahorita, ¿no? Para que goce de ser una persona moral con fines no lucrativos, tienes que prestarle servicios o venderle a tus socios. Eso no quiere decir que esté prohibido hacerlo con terceros. Lo único es que en la contabilidad habría que determinar el ingreso, el gasto y en todo caso la base gravable que correspondería a la operación que hiciste con terceros, ¿no? Y en el tema, perdón que retorne, y el tema del negocio con la actividad de no pasarse 900 y tener otro negocio, ¿te perjudica eso? Es que la reforma, que de hecho era cero, como bien mencionaban, o sea, se lograron los 900,000 pesos, pero sí hay una restricción que dice que son exclusivamente para aquellos cuyos ingresos provengan al 100% de estas actividades. ¿La actividad preponderante? La actividad preponderante. Pues, pero ya ni siquiera preponderante, el 100%, o sea, estás exento por la única. Si tú haces actividad comercial o demás, ya en automático, conceptualmente hablando, no podrías gozar de la exención. Senador como persona Ovidio, física, tendrías que pensar en repartir. Senador Ovidio, te deseo éxito y confiamos en su presencia ahí como representante de los ganaderos en la Cámara de Senadores. Gracias, Freddy. Javier Lara, adelante. Vamos a hacer la última pregunta, si todavía tienes tiempo, senador. Ya necesitamos esta pregunta y despedimos al senador. Muchas gracias y seguiríamos con la exposición que falta de Armando. Ok, senador, un placer. Yo tengo también las mismas inquietudes prácticamente, tanto de Enrique como de Freddy, sobre todo para el tema de las SPRs. Creo que es un tema muy delicado porque pues existen más de 20 y tantas figuras dentro de la propia ley de asociaciones relacionadas con el sector primario, las SPRs, las sociedades cooperativas, etcétera. Y bueno, ya las negociaciones que se han establecido en pláticas con la encargada del SAT y del cual pues ustedes también, por lo que escucho, han estado al pendiente y con buena voluntad. Creo que esto es un tema muy importante para nuestro sector, sobre todo nosotros que tenemos SPRs, como ya se comentó por ahí, pues también con el objeto, pues inclusive de no recibir pues prácticamente ningún ingreso, pero con la limitante que existe actualmente, pues ponen en riesgo otras situaciones que esas SPRs de alguna manera cobijan, como es el tema principalmente de pues tenencia de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, la petición va en ese sentido, que no se limite la pertenencia o la forma de tributar a través de las SPRs, que pudiera, pues, vamos, generar ahí una disyuntiva de o estoy en una o estoy en otra, sino que siendo actividades del mismo sector, pues sería realmente lo que nosotros, o sea, lo acaba de decir Freddy, nosotros estamos de una u otra forma participando con nuestra aportación dentro del pago de impuestos, pero que no sea esa limitante de las sociedades de producción primaria, no sea la excepción de o en una o en otra. Creo que eso beneficiaría inclusive al ingreso que se está esperando para los programas que el gobierno tiene definidos en el plan de desarrollo, ¿no? Esa sería la moción. Y pues muchas gracias por su tiempo, senador, y por dedicarnos esa atención de su parte. Gracias. Sí, pues muchas gracias a los que nos hicieron las preguntas. La verdad que una disculpa si se malinterpretó cuando dije que las personas que no pagan impuestos. No me refería yo al sector, me refiero a todo el sector de informalidad que existe en el país. Nosotros en el país tenemos uno de los más bajos niveles de captación de impuestos. De hecho, de Latinoamérica somos de los más bajos y la intención del gobierno es precisamente incrementarlo. Y para eso, pues, cruza transversalmente a todos los sectores.
En la parte de lo de las sociedades de producción rural, efectivamente, ya lo comentó el contador Armando, van a seguir teniendo el beneficio que tienen de poder tener la exención de 200 UMAS, ¿no? 200 UMAS por socio hasta 10 socios, como se tiene. ¿Cuál es la problemática? Que muchas personas tenían la exención en la sociedad de producción rural y también tenían la exención como persona física. Entonces, eso es lo que se está limitando, que van a tener que escoger o lo hacen en un lado o lo hacen en otro, ¿no? ¿Sí me quedó claro? Entonces, eso también es la parte que hay que cuidar. Efectivamente, pues quienes tienen sociedades de producción rural, vamos a tener que buscar el mecanismo de cómo proteger esa parte, cómo proteger los ingresos, porque efectivamente la ley dice, las personas que van a tener esta exención son 900,000 pesos de exención, pero solamente que se dediquen al 100%, va a ser la única actividad que puedan dedicarse al sector primario. Si tienen alguna otra actividad, van a estar dentro del régimen simplificado, pagando el 1 hasta el 2.5% de impuestos, hasta los 3,5 millones. A partir de 3,5 millones, pues ya entran en el régimen general. Eso es simplemente lo que tenemos que tener la claridad y precisamente hacer una planeación de nuestros ingresos a lo largo del año, que yo creo que cuando tenemos ingresos mayores a 3,5 millones, pues los problemas son menores, ¿no? A las personas que no tienen ningún ingreso en el año o en el día. Entonces, es la parte donde pues hay que hacer la planeación y ya entran las deducciones, ahí entrarán los contadores que le pedían al contador Armando que a qué se van a dedicar, ¿no? Pero pues ahorita últimamente ha estado creciendo mucho la carga administrativa para todos, tanto los grandes como los pequeños. Entonces el régimen simplificado de confianza pues viene a resolverle, a facilitarle a la mayoría de los contribuyentes para que sea atractivo poder tributar. Entonces, a eso me refería yo. Entonces, muchas gracias. Espero que hayan quedado aclaradas las dudas y estamos a la orden en lo que nosotros podamos seguir ayudando con mucho gusto. Muchísimas gracias, señor senador. Vamos a despedirlo con un aplauso. Tiene que integrarse al pleno de sus trabajos. Lo voy a acompañar y seguiría, Armando. Tenemos la certeza de que hay toda la buena voluntad, senador, tuya y de los demás senadores que encabezaron esta reunión y que están muy pendientes con el SAT para que estas dudas que tengamos queden bien aclaradas y que sean beneficio de los productores, sobre todo del sector primario de México. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Te acompaño. Gracias. Seguimos. Sí. Bueno, vamos a concluir. ¿Sí puedo poner la presentación, por favor? Ok. ¿Y ahora me falta esto? Bien, vamos para concluir. Obligaciones fiscales de este régimen simplificado de confianza que también ha creado varias dudas, porque me han hecho varias preguntas. Solicitar su inscripción en el RFC y mantenerlo actualizado. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. Me han preguntado mucho pero sobre todo en el tema de los exentos. Y es que los exentos, como dice la propia ley, yo estoy exento. Cuando dejo de estar exento es cuando caigo en este régimen. Anteriormente, mencionaba yo, estabas exento con 1.300.000. Ahora el tema es que se cayó a 900. Pero a partir del 1.300.000, antes, todas las personas físicas, ganaderos, agricultores, ya tributaban en el régimen general, o sea, ya tenían fiel, ya tenían buzón tributario.
Realmente el hecho de estar en el régimen simplificado arranca a partir de 901,000 pesos, por así decirlo. Entonces, a partir de allí es donde las personas pues iban a tener que inscribirse en el RFC si no lo están, contar con firma electrónica o tramitarla, que es una obligación, y activar el buzón tributario, contar con CFDIs por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, conservar estos CFDIs. O sea, hace rato decía yo, el cálculo es muy fácil porque hace función al ingreso, pero sí, y obviamente es con el objeto de compulsar, en mi opinión, sí te piden que los CFDIs que te emitan, tú los conserves, que eso de conservarlos realmente es un chiste, ¿no? Porque el SAT, de la plataforma del SAT, ellos bajan todos los CFDIs que ustedes emiten, cuando se emiten el SAT ya los tiene. Y entonces, si los van a auditar sin tener, el SAT va a ir a verificar otras cosas y te revisan. Por eso es que ahora las revisiones son en línea y de gabinete. Ya es muy raro, salvo que haya algo grave, que te revisen de manera presencial. Entonces hay que obtener y conservar CFDIs, o sea, solicitar los CFDIs de todas las compras o de todos los gastos, expedir y entregar CFDIs a sus clientes por las operaciones realizadas, presentar el pago el día 17, declaración anual, encontrarse al corriente en el cumplimiento de las resoluciones fiscales y no estar en la lista negra del 69, que son las facturas inexistentes, ¿no? Entonces, realmente, como régimen simplificado de confianza, la diferencia estriba en esa de 900,000 a 1,300,000. Fuera de eso, hoy todas las personas físicas ya están obligados a cumplir con todas estas disposiciones. ¿Ok? Y básicamente esa es la conclusión de la reforma fiscal que ya, repito, salió publicada el viernes pasado, que incluye el régimen simplificado de confianza. No sé si queda alguna pregunta. Sí. Van a emitir las reglas, hay que esperar estas reglas que van a salir en resolución miscelánea y debe ser en este mes de diciembre. Beto. Y hay meses que pues no tienes ningún ingreso. En ellos no afecta. Son 900,000 anuales. Anuales. En el mismo caso de los que normalmente no rebasan 900,000 pesos, pero que pueden tener de pronto alguna venta extraordinaria. O sea, yo sé que efectivamente entra lo del ganado, productos del campo, pero que de pronto aquí el productor que en el año no rebasa los 900,000 pesos, pero de que pronto tuvo que vender algún implemento agrícola, pues un tractor o una camioneta, ¿en ese momento le va a afectar? Bueno, es que esas son ventas accidentales. Exactamente. Entonces, aquí el tema es, esos son ingresos que teóricamente no afectarían propiamente el tema de la exención, ¿no? Ah, ok. Ahora, ahí nada más habría que tener cierto cuidado porque depende mucho cómo se factura, ¿no? Y el CFDI que dice, es donde hay que cuidar. Bueno, ahí te lo encargo porque nos van a preguntar muchos productores hoy, ¿qué pasaría si de pronto vendo la camioneta Carcancha ya y que le pudiera brincar el ingreso total de los 900,000 pesos? Vendió una camioneta, vendió algún implemento agrícola. Sí, recordemos que la exención es, y por eso mencioné en qué consistían las actividades, ¿no? Agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Entonces, este no es un ingreso ni agrícola ni ganadero. El tema aquí es que se hace ese ingreso, obtiene ese ingreso. Y te voy a contestar de manera, no del deber ser. Yo no lo acumularía, pero hipotéticamente o conceptualmente hablando, pues bueno, pues sí se prestaría a decir, no es el 100% de los ingresos, ¿no? Es el 99 o el 98%. Ahí, ya como está la disposición, yo sugeriría esperar
estas famosas facilidades o estas reglas que van a salir publicadas, porque creo que ahí van a aclarar muchas cosas de ese tipo. Muy bien, muchísimas gracias. Ya por tiempo, la verdad, agradecerle mucho al contador Armando Aguirre su participación. Creo que también la participación del senador en representación de los demás senadores que nos atendieron la semana pasada. Creo que ya tenemos mucho más claro el tema. Hay que esperar que se publiquen estas facilidades, pero creo que vamos en el camino correcto con la gestión que siempre en favor de ustedes ha estado haciendo el Consejo de la Confederación. Muchas gracias a todos y esperemos la siguiente conferencia. Muchísimas gracias, Armando. Les pido un aplauso, por favor, para el contador Armando. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, y gracias a Homero.